Hola, seguimos este camino de la Cuaresma para preparar la Pascua del Señor. Vamos a entrar ya más cerca de la Semana Santa en el cuarto domingo de Cuaresma. El Evangelio es bastante largo, pero es por medio de una parábola la situación concreta del hombre ante el perdón de Dios y cómo nosotros lo recibimos y cómo piensa Dios que nos lo manifiesta a través de Jesús en esta parábola. Es muy interesante. Veamos. Primero, la pregunta siempre de turno, que tiene una parte de toda la realización del comentario psicológica, práctica, mirando la situación concreta del hombre donde está en esta situación que le ha tocado vivir en la tierra y con su personalidad o su carisma. La pregunta es la siguiente: ¿cómo percibo, es decir, cómo experimento y vivo la relación entre la religión y la espiritualidad, que no es lo mismo, como ahora veremos? Pues bien, antes vamos a leer este Evangelio, que es de Lucas 15, 1, 3 y 11, 32. Dice así: en aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: Este acoge a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a su campo a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando, pensando, reflexionando, entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tiene abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de estos jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre,
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y se echó a correr, y se le echó al cuello, y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestirlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercó a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él le replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer ninguna orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha gastado tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, todo compasivo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque ese hermano tuyo, que estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Pues bien, aquí hay un panorama muy importante, muy interesante. Y es lo siguiente. Escucha bien, y yo me intentaré explicar bien. Nos hallamos ante un relato, otro de los tantos, exclusivo de Lucas. Para no pocos comentaristas, se trata de un excelente resumen de todo el mensaje de Jesús. De todo el mensaje en general. Decía, ¿a qué viene Jesús? Vemos primero cómo el propio Lucas tiene mucho cuidado en enseñar desde el principio, quiere decir, desde el inicio, el contexto. El contexto es la acusación que los fariseos y doctores de la ley dirigen contra Jesús, lo cual hace que la parábola sea necesariamente provocativa, a la vez que muestra el gran rostro de Dios. Desde la perspectiva de Jesús, primero lo que hace es denunciar a las personas religiosas que entonces, en aquel momento,
en aquel tiempo y ahora crea en un Dios del mérito y una religiosidad mercantilista. Es decir, queremos y hacen esas personas hacer un negocio con Dios. Tú me das esto, yo te doy lo otro. Es lo que hace nuestro mundo en la relación de unos con otros, que no es la relación que debe haber entre un padre y un hijo. La denuncia de Jesús estimula la pregunta acerca de los riesgos de una religiosidad que termina fácilmente en la amargura, en el resentimiento y en la envidia. Por eso, para comprenderlo, debemos empezar por reconocer la facilidad con que el ser humano en él se percibe como necesidad y debilidad, dos virtudes que se perciben en nuestra actitud de la vida. Tenemos necesidad de algo para ser feliz y también ante esa necesidad vemos nuestra debilidad. Veamos. Desde la necesidad es visto como quien puede llenar los propios vacíos. Nace así la religión de lo útil. Desde la debilidad, Dios es visto como poder y desde ahí nace también fácilmente la religión que es muy común en nuestra sociedad del temor. Del temor ese que creemos que Dios nos va a castigar. Sí hay un temor e incluso un miedo que es santo, que es bueno, y es pensar que somos tan débiles los humanos que cuando estamos en el camino de Dios, cuando creemos que estamos siguiendo, y es verdad, pues tenemos la facilidad por nuestra debilidad de humanos de desviarnos en un momento dado. Entonces tenemos que tener temor, es decir, tenemos que tener no un temor que nos quite la paz, pero sí un temor de decir, Señor, no me dejes en este camino que llevo hacia adelante. Ese es el temor, pero no que nos quite, digo, la paz. Pues ante esta situación, veamos. Primero, que no es fácil constatar que ambas características, las que hemos dicho antes, la necesidad y la debilidad, resaltan en la vivencia, por ejemplo, al principio de un niño frente a sus padres. Ambas, estas dos, hacen que el niño sienta un doble impulso. Tener que agradar a su padre para no ser abandonados por él. Y utilizamos para obtener lo que necesitamos saltar
de esta experiencia infantil a una formulación religiosa que repita aquellos mismos esquemas fuertemente grabados en nuestra niñez, en el inconsciente de nuestra cabeza, de nuestro sí, del niño, es prácticamente espontáneo. Por eso no es infrecuente que cuando la persona crece en autonomía, si tiene autonomía propia, y en una seguridad, aquella imagen de Dios que le hemos formado se venga abajo. Es decir, para que me entendáis, cuando la persona se encuentra infrecuente, que crece en esta autonomía y en esta seguridad y en esta profundidad de la vida, de su formación, se pierde todo ello, el contacto con la religión. Por eso nos invita esta situación, esta autosuficiencia que tiene el hombre, nos invita a pasar de la religión entendida como una construcción humana a la espiritualidad en cuanto dimensión básica de la persona, aún asumidas conscientemente la necesidad y la debilidad es la fragilidad y la vulnerabilidad del yo que hablamos durante todo este tiempo. La espiritualidad, la inteligencia espiritual nos hace caer en la cuenta de que nuestra identidad, es decir, nuestro ser, de ser persona, no es ese yo carenciado, sino la conciencia plena, el sustrato común y compartido con todo lo que es la religión. Había sido un mapa que quería traernos hasta aquí en esta reflexión, y es que la espiritualidad es el territorio en el que siempre, aún sin saberlo cada uno, habíamos estado según la psicología. Esto es lo que evidentemente vemos en nuestra vida humana, mirado bajo el prisma de la psicología, que es lo que hacemos antes de pasar, por así decir, a la teología, al tratado de Dios, al pensamiento de Dios. Lo que quiere con nosotros debemos tener en cuenta, porque si no vemos lo que el hombre es, cómo puede responder de esta forma y por qué responde, entonces no podemos ver lo que nos quiere decir Dios. Veamos más. La parábola, que ha sido larga, pero veremos muy satisfactoria, es la crítica que Jesús les hace al Dios de los fariseos. Porque hay dos maneras de entender a Dios, de relacionarse con Dios. Una, la de los fariseos. ¿Y cuál es la de los fariseos?
¿Cuál es el Dios de los fariseos? Pues el Dios de los fariseos es el Dios de los perdidos. El Dios de los fariseos es el Dios de los patronos, del Dios patrón. Y el Dios de los perdidos es el Dios acogedor. Vamos a ver qué es lo que quiere decir ese Dios patrón y ese Dios acogedor. El Dios patrón, que Dios para mí es un patrón, el que piensa así, está representado en el Padre tal como lo sentía el Hijo Mayor. El Hijo Mayor era el cumplidor, el obediente, el que nunca había ofendido a su Padre. Pero el Dios acogedor está representado en el Padre tal como lo sintió el Hijo menor, el perdido, el fracasado, el arruinado. Vamos a constatar estos dioses, el Dios patrón y el Dios acogedor. Primero, el que ve a Dios como un patrón se relaciona con Dios con la mentalidad de que vive cumpliendo un contrato con su patrono, lo que se traduce, lo que se evidencia en la obediencia perfecta. Es el que se somete con su mentalidad al patrono para obtener de él debida recompensa por el buen comportamiento que ha tenido con él. Y esto es lo que el Hijo Mayor, el fariseo que llama a Jesús, le echa en cara al Padre cuando ve que el Hijo perdido es recibido con abrazos, fiesta y banquete, después de haber derrochado en actitudes de vergüenza todo lo que ha cometido con el Padre, con el dinero que le dio el Padre en herencia. Veamos, y esto es lo más importante, la experiencia que nos dice. Que mucha gente cree en Dios para sacarle a Dios lo que puede. Esa es la gente que se somete a Dios para que Dios le ayude en esta vida, cuando eso sea necesario. Y para tener siempre la esperanza de que la muerte no sea el final de todo. De aquí brota un Dios que quiere la perfección, que es el Dios fariseo. El fariseo es el observante, incluso el que es un ejemplar, pero sin entrañas, y esto es lo más grave, sin entrañas de bondad, de misericordia, de perdón, de amor
de amor, que es el reflejo de lo que tiene que ser Dios y nosotros. Pues nosotros, cuando fuimos creados, tenemos que ser y somos esencia de un día fuimos creados por Dios, con esas actitudes, con lo mal que puede tener Dios. Por eso tenemos que demostrar con nuestra vida que esto es verdad, que se da en nosotros, que está a lo mejor muerto dentro de nosotros, que decía ahí parado, pero está. Y por tanto de nosotros tiene que salir solo lo que ha sido creado en nosotros. Y es la bondad, la misericordia, el perdón y el amor. Eso descifrado en la esencia del ser de cada uno. Y eso es lo que nos da actitud para luchar por el reino de Dios y su justicia. Si hacemos esto así, de esa forma, que creemos que a lo mejor es difícil, así seremos felices. Y lo hemos dicho siempre, y lo diremos. Aquí sí, aquí, en la tierra. Y luego, en el cielo, en la morada de Dios. Eternamente. Que se nos meta dentro del corazón estas ideas para que podamos cumplir y nos espabilemos en esta vida para que el Señor un día que nos puso todos esos bienes podamos haber vivido en alegría, en felicidad y en entusiasmo, viviendo esas virtudes que hemos repetido, que son, repito otra vez, la bondad, la misericordia, el perdón y el amor. Saco otra vez al Papa Francisco, porque precisamente está hablando de esas virtudes de misericordia, de perdón, de bondad y de amor que tenemos que corresponder, no porque tengamos que corresponder, sino porque cuando la realizamos estamos cumpliendo lo que Dios quiere y lo que nos hace felices. Por eso Dios se pondrá triste si no lo hacemos, porque nos lo perdemos. Todo es que nos demos cuenta, que no seamos tontos, que no nos dejamos llevar por la corriente de nuestro mundo, que nos dice todo lo contrario, todo lo contrario. Pues ahí tenemos el camino. Hay que vivir de la experiencia. Si uno no experimenta las cosas, si uno no las hace, y con toda sencillez, no sabe lo que son. Yo no puedo saber lo que es darle un beso a un amigo mío, a una amiga mía, a mi madre, a mi padre, a todo aquel que aprecio, si no lo hago, si no lo vivo, si no lo experimento. La experiencia es
el amigo de la ciencia. Ser sabio, tener sabiduría, es saber vivir la vida con mayúscula. Y esa vida es el servicio desinteresado a los demás. Pues otra vez el Señor sigue diciéndonos que convertirnos es ver al Dios bondadoso, al Dios hecho Padre, que perdona siempre a su Hijo cuando se ha descarriado. Y bendice, ¿por qué no?, aquel que tiene consigo y no se ha ido, pero quiere que éste, que está en su morada y que no le ha traicionado nunca, vea al otro hijo que en un momento dado podría ser él, pues mirarlo como hermano y no como expresa el Evangelio. Ahí, a ese hijo tuyo, es decir, que no reconoce que es su hermano, porque debiera haber dicho, ahí mi hermano, que lo ha destrozado todo, tú le haces un banquete, le das el mejor ternero, le das besos y abrazos, le haces una fiesta. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hace Dios cada vez que volvemos a donde tenemos que volver, a lo que Dios quiere, a lo que Él está intentando que el hombre se dé cuenta. ¿Por qué? Pues sencillamente para que no seamos infelices aquí en la tierra. Se trata de aquí, no de luego. Luego ya está seguro que nos va a dar la felicidad total. Pero, ¿por qué perdemos este gran dulce? ¿Por qué no queremos comer esta gran tarta que tiene la felicidad dentro de nosotros? Que nos da esa felicidad cuando la comemos. Que es la tarta que lleva los ingredientes, los materiales de la bondad, de la misericordia, del perdón, de la justicia, del amor. En definitiva, nuestra vida. Y de esa forma es como seremos felices. Que nos lo metamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Lo de Nicodemo otra vez. No lo olvidemos. Si no naces de nuevo, si no te metes en el vientre de tu madre para nacer de nuevo, si no cambias tus chips, tu cultura, tus costumbres, tu manera de ver la vida de una manera nueva, si no os convertís, no podéis ser mis discípulos. Seréis mis hijos siempre, pero mis discípulos no. Yo quiero que seáis felices aquí, ya, que participéis de lo que es la gracia de Dios, lo que es la felicidad del hombre, que va dentro de nosotros y tenemos que potenciarla, que podemos hacer mayores cosas que hizo Jesús y no lo hacemos porque yo creo que a veces somos tontos no por un desprecio, sino porque Dios quiere hijos listos, espabilados, que hayan comprendido a su Padre Dios y a nuestro hermano Jesús, que nos lo ha recordado y nos recuerda a lo largo de todo su Evangelio. Bueno, pues nos veremos ya la siguiente semana, en la semana quinta, última ya, de Cuaresma.
Después ya con ella, vista y reflexionada, que también es importante, pasaremos a la gran semana, a la Semana Santa, a la Pascua, a ese lunes, ese martes, miércoles santo, y el gran día, el jueves, el gran banquete, que es la Eucaristía. Y después, una vez bien comidos y bien bebidos, pasar a la pasión, a saber que el sufrimiento que cada uno tenemos es purificador, pero queremos quitarlo, aquel que producimos nosotros, y que sea más llevadero, para que el sufrimiento, hablábamos de la cruz, de esas dos cruces, el sufrimiento de la segunda cruz por el seguimiento a Jesús, pues también sea llevadero y nuestra postura, nuestro estar en este mundo, sea una postura verdaderamente como hijo de Dios. Un saludo, un abrazo para todos, hasta el próximo día.